Muy buenos días. Gracias por conectarse temprano a este nuevo webinar de la serie Ipsos Talks. Esperamos unos 3 minutos y empezamos con la presentación. Muchas gracias. ¿Cierto? Hay que quitarle el mute. Perdón, nuevamente empiezo entonces. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, que es ya el número 17 de la serie Ipsos Talks. Este espacio fue creado con la finalidad de compartir con ustedes información global, local, aprendizajes, conocimiento, reflexiones sobre cómo estamos pasando este tiempo de cambios tan particular. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es dar una mirada a cómo las marcas
pueden estar presentes en ese momento clave de la elección que depende de muchas decisiones, a veces conscientes, a veces inconscientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar primero. Ahí nomás en la presentación. Perdón. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Empezamos primero con una mirada a la situación actual del Perú y del mundo en cuanto al COVID y cómo es la cohesión social, con datos comparativos de Perú y del mundo. Luego pasaremos al tema ya de fondo de la presentación, que es cómo está presente en la mente del consumidor en el momento de la decisión. Y tendremos ahí la presentación primero de Jackie Matthews, que es nuestra CEO global de Ipsos UU, el área que es experta en estudios cualitativos, que nos hablará sobre este proceso continuo entre lo consciente y lo inconsciente y cómo las marcas pueden capitalizar este proceso a su favor. Luego tendremos a nuestro experto local, a Juan Gabriel Herrera, que es el director de Ipsos UU en el Perú, también de la área cualitativa de acá de nuestro Ipsos Perú, que le va a dar un aterrizaje local, una mirada de nuestro mercado, a esos aprendizajes que nos ha pasado ya aquí. Y finalmente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Empezamos entonces con esta mirada al Perú, al mundo, a la TAM, en cuanto a lo que son los indicadores de COVID y sociales. Y lo que está pasando en el mundo, y también nos afecta como peruanos, es que este largo periodo de adaptación a nuevas realidades que hemos estado viviendo, donde hemos pasado por distintas fases, estamos ya enfrentándonos en muchos países a una segunda ola, que muchas veces es más fuerte que la primera, ¿no? Y probablemente se nos aproxime, ojalá no sea así, ya en varios países está pasando, un nuevo confinamiento. Pero en esta oportunidad estamos más preparados, ¿no? Ya sabemos a qué atenernos, tenemos experiencia, tenemos unas expectativas mucho más claras de lo que podría ser esa nueva etapa de confinamiento. También tenemos como una noticia positiva este anuncio de que hay una o ya varias vacunas que son como una luz al final del túnel, ¿no? Ya vemos una esperanza de volver a la normalidad gradualmente, que tanto estábamos esperando. Y bueno, este proceso también va a tomar un tiempo, pero ya nos da una mirada más positiva hacia volver a lo que antes teníamos como normalidad. Y finalmente, lo más importante es que estamos enfrentando a un mundo dividido socialmente, ¿no? Lo que son las brechas, las diferencias se han agudizado con esta pandemia, con la crisis que hemos estado viviendo, y se ha generado una serie de conflictos, de cuestionamientos, de protestas, marchas que hemos estado viendo no solamente en el Perú, sino a nivel global. Entonces, se habla siempre de la importancia de una sociedad unida, cohesionada, para poderse recuperar de esta pandemia. La cohesión social en estos momentos y siempre es una condición necesaria, indispensable, para que las sociedades y las economías puedan funcionar. Es como que básico, ¿no? Ningún país puede avanzar si sus ciudadanos están viendo en direcciones distintas, ¿no? No buscan el bienestar, el conjunto de bienestar común, sino cada uno tiene un interés distinto y no hay ese deseo de inclusión y de salir adelante como una sociedad unida. Para poder diagnosticar la situación, la perspectiva, la actitud de los ciudadanos hacia la cohesión social, Ipsos ha desarrollado un índice, que se llama Índice de Cohesión Social, que evalúa 3 áreas: relaciones sociales, conexión y bien común. En relaciones sociales tenemos todo lo que es la confianza en que la gente, los compatriotas van a hacer las cosas bien, hacia el bien del país, que podamos compartir prioridades entre todos como ciudadanos locales y que aceptemos una diversidad como positiva, diferentes razas, culturas, conviviendo y que aportando todos a este avance de la sociedad. En cuanto a conexión, tenemos la identidad nacional, sentirnos en este caso peruanos o ciudadanos del país en que estemos, confiar en el sistema político y percibir que somos tratados con justicia. Y en el bien común, que es un poco la más delicada de estas 3 áreas actualmente, estamos el tema de sentir una responsabilidad de ayudar a los demás, respetar a la ley como individuos y también todo lo que nos afecta como corrupción de la sociedad en la que vivimos. Entonces, lo que vemos como resultado de este estudio es que la cohesión social a nivel global está bastante afectada. Solo 2 de cada 10 personas tienen una actitud fuerte o una actitud de cohesión fuerte hacia la sociedad en la que viven, ¿no? Es el doble de personas tienen una cohesión, una percepción débil de esta cohesión de la sociedad. Si sacamos un neto entre lo más fuerte y lo más débil, tenemos un neto de menos 20%
de percepción de cohesión social a nivel global. Si vemos ya el ranking de países, participaron 27 países en este estudio, que fue hecho entre ciudadanos conectados, entre personas con acceso a Internet. Vemos que solamente tenemos 6 países que tienen un neto positivo, un índice positivo de cohesión social. La mayor parte está en una zona negativa. Perú está como que a mitad de tabla, muy cerca de México, con un menos 13% de índice de cohesión negativa. Y Argentina, Chile, Brasil están un poquito más por debajo, ¿no? Si hacemos un zoom en lo que es el bien común, los temas que la componen, vamos a ver una mirada bastante individualista, no tan colectiva, hacia este indicador, ¿no? Tenemos, en lo que respecta a las leyes, si sentimos que respetamos la ley es un 39%, sin embargo, una proporción menor tiene una mirada colectiva, solamente un 28% siente que tiene una responsabilidad hacia los demás. En lo que sí hay un consenso muy claro es que casi 70% de la población, a nivel global hablamos todavía, percibe que la sociedad en la que vive es corrupta. Entonces, esto definitivamente afecta a este índice, y si lo vemos en los 3 componentes que tiene, es el que tiene una negatividad mucho mayor, ¿no? El bien común. Esto se debe básicamente al tema de la corrupción. Específicamente, Perú, si vemos, su negatividad radica en esta parte de acá, ¿no? Tiene un 20% negativo acá, y sí tiene positivo en cuestiones sociales y en conexión, pero el tema de la corrupción en el Perú es muy importante y nos jala hacia abajo en ese indicador. Ya dando una mirada a nuestra encuesta nacional de opinión sobre el tema de la corrupción, para seguir con esta lógica y entender por qué es que nos percibimos así los peruanos, estamos viendo acá un cuadro muy interesante que lo que nota es la evolución que han tenido, la percepción que tiene la ciudadanía del principal problema del Perú a lo largo de los años, ¿no? Y tenemos acá años electorales, todos, que más o menos están siempre, obviamente, influidos por el contexto en que se vive políticamente, socialmente en cada año, ¿no? Entonces, si pensamos en el 2001, vemos que en ese momento el problema más importante para los ciudadanos peruanos era el tema de el desempleo y la pobreza, ¿no? Que la parte económica era lo más importante. Esto va disminuyendo a medida que pasan los años, a medida que también se reactiva la economía en el Perú, pero lo que vemos claramente es que empieza a crecer luego la delincuencia, la inseguridad, ¿no? Que llega a su pico en el año 2016, año en el que coincidentemente y por algo fue elegido alguien con el perfil de Ollanta Humala, ¿no? Que tenía un perfil mucho más de acabar con la delincuencia, con la inseguridad. Luego en este año tenemos un pico explicable del tema de salud, ¿no? Pero actualmente, y lo que vemos de manera constante y gradual, pero siempre constante, ha sido un crecimiento de la percepción de la corrupción como principal problema del Perú, ¿no? Que tenemos en este momento alcanza ya el 61% y está por encima de los demás problemas, y es una tendencia que se ha mantenido y se ha consolidado en esta situación aún más, ¿no? Cabe destacar y mencionar ahora, recordarles, dicho sea de paso, que nuestro presidente ejecutivo, Alfredo Torres, está por publicar un libro que se llama Elecciones y Decepciones, donde justamente se hace un análisis muy detallado de este cuadro, de esta evolución, y la explicación de lo que está detrás de cómo se han movido estas opiniones, ¿no? El libro sale la próxima semana, no dejen de leerlo. Bueno, y eso lo anterior era los problemas a nivel de país, pero cuando preguntamos lo que nos afecta personalmente, ya como individuos, en nuestras familias, lo que vemos es que el desempleo y la crisis económica es lo que actualmente ocupa el primer lugar claramente, ¿no? Y esto se volteó. El año pasado era la delincuencia, que tenía un 30% y cayó a 20%, y este año más bien el desempleo, que tenía un 13%, ha subido a 22%, y es el problema que más nos preocupa como individuos, porque afecta a nuestro grupo familiar y a nuestro día a día, ¿no? Y eso se explica si vemos cómo ha evolucionado la cantidad de peruanos que declaran que en este momento tienen dificultades económicas grandes o dificultades en general, ¿no? No les alcanza el ingreso que tienen actualmente. Esto ha cambiado mucho. El año pasado, en 2019, teníamos un 29% que declaraba que no le alcanzaba el dinero, que tenía dificultades para poder cubrir sus gastos, y este año esto se ha incrementado, si sumamos tanto el que tiene dificultades moderadas y grandes dificultades, a más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población del Perú en este momento
siente que tiene dificultades económicas y que no le alcanza su ingreso. Esto es mucho más notorio, como vemos en el interior, que en Lima, pero es una realidad que tenemos que tener en cuenta como marcas para poder acercarnos de una forma distinta a nuestros consumidores. Es por eso que hoy más que nunca las marcas deben practicar la empatía con sus consumidores, ¿no? Ponerse en su lugar, estar atentos a las señales de cambio, a las nuevas necesidades que han surgido, y pensar, sentir lo que ellos piensan y sienten, hacer lo que ellos hacen, y también ponemos a tomar en cuenta lo que ya no pueden hacer para poder desde nuestro sitio agregar o crear valor para esas personas que tienen una problemática distinta en estos momentos que estamos pasando. Y sabemos siempre que las marcas están en nuestra mente presentes como una red de conceptos, asociaciones, ¿no? Diferentes cosas, memorias, experiencias, historias, sonidos, sentimientos, pensamientos, positivos o negativos, que están ahí en tu subconsciente, y en el momento que decidimos, que una decisión puede ser mucho más impulsiva, más intuitiva, o mucho más meditada, más racional, afloran, los tomamos en cuenta y se relacionan para que tomemos esta decisión, que es finalmente lo que nos va a llevar a comprar una u otra marca. Pero en este momento particular, que estamos con tantos estímulos de cambio, nos enfrentamos a un exceso de posibilidades de elección, ¿no? Y con frecuencia lo que nuestra mente hace es tomar atajos inconscientes para facilitarnos esta decisión de manera más inconsciente a veces, ¿no? Pero no siempre es así. Y precisamente de este continuo entre conciencia e inconsciencia que tenemos que tomar en cuenta como marcas, es que nos va a hablar ahora Jackie, con quien los dejo para que entremos a su parte de la presentación. Adelante, Jackie. Well, hello, everyone. I'm Jackie Matthews, the Global CEO for Ipsos UU, the qualitative division of Ipsos. This is going to be a thinking piece for you more than anything else, with ideas for how we should be acting during times of uncertainty, such as now, based on knowledge and expertise from people all around Ipsos. We're going to look at this topic of from mindless to mindfulness, unlocking brand choice from several different angles, but I promise to tie it all together in the end. I don't need to tell you that every sector is under disruption today, but let's look at one sector, restaurants. In Toronto, Canada, where I live, at present, indoor dining is not allowed. There are big local campaigns to help these restaurants survive via takeout meals. We are all very concerned for the livelihoods of the owners and the workers at these restaurants. This industry, as we all do, has to change how to deliver a customer experience when the customer is not physically in the restaurant. The restaurant industry needs to answer the same questions we all do right now. In this environment, how do we become creative? How do we change the mindless act of people associating our restaurant with eating in? What do we want that experience to look like now? How do we create something that's really still powerful for customers and keeps them attracted to our brand? What should our portfolio strategy be? How do we innovate? What does customer experience look like when you are forced to remove the experience of sitting in a restaurant? Takeout, delivery, curbside pickup. While these are strategies for today, some of these things will continue to happen post-pandemic. Perhaps whole new revenue streams will be created. Restaurants have converted their parking lots into outdoor patios. We used to think of patios as summertime experiences. Now portable heaters allow patios to remain open throughout the winter. Starbucks built a business model on in-store customer experience. In fact, Starbucks was always billed as the escape from off-premise coffee. Now, Starbucks is all about ordering ahead and taking to go. Off-premise dining was for the most part a secondary thought for most restaurants. As we determine how to act today, we will no doubt create some new businesses and ideas for tomorrow. So how does this all apply to your brand and to your sector?
The complexity of the human decision process is hard to understand, how we make different decisions on the same category in different contexts. It is said that we make on average about 35,000 decisions a day. We know to manage life and to not explode our brains, we have to take some shortcuts in our decision making. For example, for the most part, I buy the same laundry detergent every time. I don't stand in the laundry aisle and look at every single detergent and decide what to buy each time. So how does a person make a decision? We've always considered if the decision that people are making was for their real self or for their projected self. We can get clues from social media about people's projected self. We innovate for the real self. So in this case, for the 80-year-old woman here, we innovate for her and what she needs, but we communicate to the projected self. We're communicating to her 18-year-old younger self. With COVID, we're projecting ourselves in different ways. Think about the face mask and what it says about you. Which one are you? Are you the medical one, the fashion designer one, the one where all the proceeds go back to COVID-19 relief efforts? Or maybe you wear a different mask depending on where you're going. In addition to real self and projected self, we continue at Ipsos to understand how people make choices. Whether we pay a little or a lot of attention when making a choice, our decision making is regulated by a control process in the brain that can dial up more mindful processing as required. Our brain is not binary. It is not more deliberate processing at one point and more automatic processing at another point. Rather, it's a range of processes operating across a continuum with different regions of the brain engaged with each decision. We are challenging the notion of System 1 and System 2 thinking. Decisions cannot be explained by a simple switch, but more on this in another presentation. Choice is deeply influenced by the context in which we make decisions, as well as prior associations and experiences stored in our memory. Decision-making is an adaptive process. Some of this is not new learning for you, but what is new is that the context has changed and will stay changed for some time. In decision making, we are constantly monitoring our context. Change context tends to trigger more mindful processing, and the mindful processing is the one that we can influence more easily. The secret to brand growth, it hasn't changed. The secret to brand growth is a simple one. Get more people, buy more often, with the brand being more easily accessible. Our job has always been to try to solve this brand growth, but now the pandemic is forcing us to do it differently. What has COVID taught us? People are very adaptable and resilient to change. Look how quickly we all adapted to remote working. In many ways, we have accelerated what we always wanted to do. In the business I run, Ipsos UU, the qualitative business, we moved from 60% of our business being in person, in context, face-to-face, to 100% online in 3 weeks. We were planning that it would take about 2 years to move our clients online. It took 21 days. With COVID, there's been a change in the context, and with this brings an opportunity for every brand to make a big intervention. Now, apparently, but please don't try this at home because it's not very nice, if you put a frog in a pan of water and slowly bring it to a boil, the frog won't jump out. It doesn't really notice the water getting hotter and hotter. George Monbiot refers to it in his book about ecological diversity as shifting baseline syndrome. Normally, small incremental changes in society are accepted and go unnoticed. For example, climate change. Whereas if we put all this together, they would cause a revolt. Our world has just experienced a tidal wave of changes, such that our baseline, our context, just rapidly shifted. We all just got thrown into a pan of boiling water. Before we talk about how a brand can help during this time of change, let's talk about change itself. Our theory of change goes through the long term, the medium term, and the short term.
Macro forces are long-term. For example, our fragile climate, planet, climate change, influence trends, which are the medium term. For example, healthier eating, which influence signals, which are the short term. For example, eating quinoa salads in Latin America. Normally, this is a slow, incremental process, like the shifting baseline syndrome. But this coronavirus has unleashed a shock to the ecosystem, a tsunami of new signals. Our role is to understand what these signals are through people. The signals will help us to understand the decisions that people are making. So let's start with the person. For Ipsos, these COVID months have been like one huge global deprivation experiment, with willing participants armed to the teeth with real-time communication technology to let us know how they're feeling, what they're doing, how they're coping, what are their wishes, what obstacles are in their way. We find that their perceptions are heightened, their observation skills are sharper. People want to tell us how they feel, and suddenly they're much more equipped to do so with mobile phones, etc. The new emotional needs of consumers are safety and reassurance, convenience, damage control, empathy, and support. Pre-COVID, relevance was all about sustainability and going green. Very quickly, it became about health and family safety. Brand engagement has intensified. People are giving brands more consideration in their decision-making. Brands will be judged on their response, behavior, and leadership in times of unprecedented crisis, including the role they play to provide support and genuine empathy. This means that brand perceptions and values may take on new meanings and be viewed according to new priorities. People are seeking meaning in a brand's purpose. At Ipsos, we make the very important distinction between emotional empathy, so feeling someone's pain, and cognitive empathy, being able to help them. With cognitive empathy, clients don't just feel what their consumer is feeling, but bring their resources, their perspectives, their experiences to solve the problem at hand. The person in society, your consumer, your patient, can help us to understand what they need in this new context. Then, add a cultural lens to identify the intervention you can put in place to cause people to stop and think about the choices they make. The idea is to disrupt the automatic decision-making while ensuring that people have easy access to strong arguments to support a more mindful choice and to ultimately choose your brand. Let's go back to our restaurant example. Food is a cultural experience. It is so core to the way that we interact with others and come together. The way forward will be through the consumer. The consumer is in a very different place right now, but if you keep the consumer, your guests, front and center, even if they may not be able to dine in your restaurant, even if they may have significant anxiety, and you think about what their new dining experience is going to be like, and what they want to eat, and what they're willing to pay for it, and just continue to optimize around that, that will be your path forward. Culture is what we fall back on in times of crises. Culture is defined as the shared values that shape individual behavior. In times of crises, such as at present, culture kicks in even stronger, shaping how people now prioritize needs and benefits in not just a mindless way, but an even more mindful way than ever before. The need for overarching safety and reassurance means that cultures will revert to established norms and practices that have in the past worked to overcome such hard times. Familiarity eases some of the anxiety around uncertainty, and culture is one of the strongest markers of familiarity. Regarding COVID, in cultures where freedom is considered an absolute right, like the US or France or the UK, governments use the war metaphor to shape the COVID-19 messaging, which serves as a rallying cry for what they need their people in their country to do. It is perhaps only war that can make governments' curtailments on personal freedoms possible in these countries, such as restrictions on movements, tracking and tracing of infection, or limiting availability of products and services to those that are essential only.
Whereas in Northern Asian countries like Asia or South Korea, freedom has a different meaning, whereas the concept of a comparatively more diminished, reasonable personal freedom is acceptable, provided that the government ensures freedom from external threats, such as their livelihoods or their health. So in those Northern Asian countries, the promise of a collective greater good is important here. Those cultural differences make a big difference. Are these times easier for a challenger brand or a leading brand? It might seem easier for a challenger brand to make people stop and think about the choices they are to make, but leading brands can benefit from disrupting the marketplace throughout innovation or a shift in their positioning. Let's look at a big brand like Pepsi's new launch for DriftWell. This is a drink that aids sleep as people struggle with stress in today's world. It was part of an internal competition at Pepsi, where some clients came up with an idea for a beverage to originally help consumers relax before bed when you don't want to have caffeine. Timing is everything, because then COVID hit. They matched the trends of stress in today's world and the signals of consumers drinking their tea products. New innovation tied to the current context we're living in causes a mindful stop to assess what this product is all about. It's available in December in North America on e-commerce sites and in grocery stores Q1 of 2021. It is the fastest new product to ever come out of the company, and it fits perfectly to help calm the stressful context in which we are living. Let me give you another example, a real life example of listening to the consumer in context, applying a cultural lens to understand what's going on, and to select the perfect intervention. It resulted in incremental 120 million US dollars of sales for Mars Pet Care in 1 year. This is a study that Mars was doing actually in Tier 3 and Tier 4 markets in Latin America. They had hypothesized that the reason why families in these markets were not buying dry pet food, dog and cat food, was because of their financial situation. And they were thinking that these families were serving table scraps and were wondering what kind of an offering they should offer. And were thinking perhaps a value offer. We then did a bunch of ethnography with several families, spent 6 to 8 hours across several days with several families. And we shopped with them, we cooked with them, we ate with them, we saw how they spent time with their animals. And what we found is that they cooked meat for their animals 5 days a week and cooked and served meat for their children 3 days a week. And what we realized is they were not giving table scraps to their animals. In fact, they were giving meat more to their animals than to their own children. And as we looked at the culture of it, so that was our context, and we looked at the culture and realized that there is a real hierarchy about how important animals are, making sure that your animals are healthy and representing the family well, going back decades and decades and generations. And so what we realized was it wasn't a value offer that they needed at all, but indeed a premium offer that offered freshness. And so what we had recommended as an intervention was not to have dry cat and dog food, but to have wet food that was absolutely put in the freshest part of the supermarket, in the fruit and vegetables part. So that that yellow there is the packaging, fresh packaging. That yielded 120 million US dollars of incremental sales in 1 year. So just an example of how we look at the context, the financial situation, how we use ethnography to understand the context, how we then put the culture on top of that and understand how culture is influencing things, and then decide on the intervention to lead to building the brand. Putting it all together. So here's our opportunity to interrupt mindless decision making. We've learned that people are adaptive and contextual decision makers. The decision changes depending on the context that they're in. People often look to take mental shortcuts to fulfill their goals without much effort. But when triggered, they can also shift to more mindful processes. To help influence brand choice, you should continuously identify how the signals are evolving.
You should start with the person and let them guide you. You should add a cultural lens. In terms of uncertainty, we fall back on our culture to make decisions. You should be more agile. So ideate quickly, what is the intervention to take in the context and based on the culture, then get out and test and learn from your consumers. You should use the fact that humans are adaptable and resilient and interested in new things, if they resonate with the context they're living within, to interrupt and make your consumers more mindful in their decision making. Remember that even after COVID ends, there is always a way to disrupt mindless decision making. Finally, the role of brands today. Brands need to be present, so enhance engagement with your consumers, understand where they're at. Be big, show solidarity, commitment, stability, not panic. Be positive, show a path forward for people in these uncertain times, and be responsive, show adaptability and flexibility to new demands. In a time where people feel like business and brands are doing a better job to help with recovery from the pandemic than governments, it is clear brands have a role in helping to make things better. So to close off, please remember that COVID actually gives us an opportunity, and nothing but opportunity, to interact with the mindful consumer. Thank you. Muchas gracias, Jackie, por eso. Ahora lo que vamos a hacer es darle una mirada a qué significa esto para el Perú. Y como Jackie misma dijo, todo parte por la cultura. Entonces tenemos que entender y partir de nuestra cultura y el contexto peruano para poder entender cómo todo ese tema de que las personas están pasando de un proceso más mindless, más intuitivo, a uno más mindful, está golpeando, está afectando aquí. En nuestro contexto peruano, la cultura, para poner un súper resumen, ¿no? Podríamos decir que somos más reactivos, colectivos, pero como Charo dijo en la primera parte, no somos colectivos necesariamente más allá de nuestro círculo cercano, ¿no? Es un tipo de colectividad mucho más cercana a un tema, digamos, de alcance nacional, ¿no? También somos muy competitivos. Entonces, en tiempos de crisis como estos, la cultura juega un rol mucho más relevante y es importante saber dónde estamos parados, ¿no? De dónde partimos, cómo comenzamos a aterrizar todo lo que Jackie nos ha contado el contexto peruano. Entonces, si vemos al Perú dentro de este colectivo de otros mercados que también han sentido un impacto, y lo vemos en este ranking donde mide un poco el efecto de la pandemia en la felicidad de las personas, ahí vemos que Perú está pintado un poco de rojito como los países que han sido más golpeados dentro de su escala de felicidad, ¿no? ¿Y qué tienen en común esos países que están pintados de rojito, de anaranjadito? Que son culturas más colectivistas, ¿no? Entonces, las culturas más colectivistas están sufriendo un poco más, entendido un poco como les acabo de explicar, ¿no? Lo hemos pasado bastante en Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina y también en Europa y en España. Somos países que compartimos eso. Y ahora, cuando Jackie nos hablaba de ese tema de mindless y mindful, también lo podemos entender, como ya lo hemos conversado en otros talks, como el tipo de comportamiento más automático, mindless, que no implica mucha reflexión, sino simplemente actúas, y uno más mindful o reflexivo, ¿no? Que también eso se conoce ya desde hace tiempo cuando el economista Daniel Kahneman hablaba, ¿no? Sobre el tema del sistema 1 y el sistema 2. Entonces, solamente para repasar eso, tenerlo súper claro, ¿no? El sistema 1 es un sistema de pensamiento mucho más automático, que es rápido, fácil de hacer, basado en esas experiencias y es subconsciente, ¿no? Y el otro es un comportamiento más reflexivo, que requiere más esfuerzo cognitivo, ¿no? Que es un poco lo que está pasando hoy día con los usuarios o con los consumidores, ¿no? Están pensando más y ahorita vamos a entender en el contexto peruano por qué, ¿no? Yo ya que nos explicó un poco, pero vamos a entender por qué. Esto es un poco lo que ya hemos estado contando en los últimos talks y seguramente ustedes también ya lo tienen súper claro. Hay diferentes publicaciones y diferentes estudios que hablan un poco sobre esto, ¿no? Ahora, que estemos migrando a un comportamiento en este contexto más reflexivo que antes, no quiere decir que no estén conviviendo los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es algo que desde Ipsos llamamos el pensar más hot, más intuitivo, y el pensar más cold, que es más racional, ¿no?
estemos migrando hacia un pensamiento o hacia unas decisiones más reflexivas, no quiere decir que no haya componente intuitivo también. Lo hay y es importante que cada vez que queramos empatizar, como dijo Charito, como dijo Jackie, con nuestros consumidores y usuarios hoy, no nos quedemos con la idea que solamente estamos tomando decisiones muy racionales, ¿no? También hay un componente irracional importante. Ahora, ¿qué significa que dejemos de actuar de forma automática, digamos, de forma importante, ¿no? Que no quiere decir que no esté pasando. Para poder entender eso, tenemos que entender cómo se comportan las personas, ¿no? Eso también lo habíamos explicado en otro talk, que en esto tenemos un marco motivacional que se llama Sensitivism, que nos ayuda a entender las motivaciones detrás de los comportamientos, para poder saber en ese contexto o en cualquier otro qué es lo que está gatillando esa decisión o esa falta de decisión que tomamos, ¿no? Son 8 esos componentes, no los voy a explicar todos porque quiero enfocarme en uno que está teniendo un impacto particularmente importante ahorita. Hay uno de estas motivaciones que está explicando un poco qué está pasando con esas conductas y tiene que ver con el de seguridad, ¿no? Entonces, la motivación de seguridad tiene una presencia ahorita súper relevante justamente por todo el miedo y los temas que hemos estado conversando desde antes, ¿no? Y algunos ejemplos para aterrizarlos, ¿no? Hay incertidumbre laboral, de salud, del futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ya no me interesa tanto un producto que tenga hierro, por decir cualquier cosa, quiero que nos ayude a tener inmunidad, ¿no? El tema de seguridad y de control está muy presente en la cabeza de las personas ahorita, ¿no? O el hogar, ¿no? Se vuelve un santuario protector. ¿Qué significa eso? Hay gente que puede pensar, es como cuando éramos niños, ¿no? Cuando jugábamos en casa y hacíamos postre, entonces se vuelve este espacio en el que la gente se siente cómoda, porque también las generaciones que tenían este tipo de experiencias antes, como que lo toman como, ok, ese es el refugio al que voy a volver para sentirme seguro, ¿no? O también nos lleva a tomar decisiones más racionales, como justamente lo que estábamos viendo, y es lo que decíamos también en algunos talks pasados, ¿no? Por ejemplo, no quiero ir a veces al supermercado, quiero formatos más grandes o quiero comenzar a usar otro tipo de canales para poder comprar las cosas que yo necesito, ¿no? Entonces, un ejemplo tangible tiene que ver con esto, ¿no? Que no solamente pasa en Perú, pasa también en otros lados, pero creo que es algo en lo que todos podemos empatizar, ¿no? Experimentar un proceso de toma de decisiones más consciente para lidiar con el dolor y protegerse a sí mismos y a los seres queridos, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de conveniencia, lo que está detrás de esta decisión de pedir delivery para poder comprar nuestros abarrotes o nuestras cosas en lugar de ir a la tienda, no solamente es un tema de, sí, es más fácil, es más cómodo, ahorita está vinculado por este tema de seguridad y de cuidarnos también, ¿no? La mayor parte del tiempo priorizamos la seguridad sobre el placer y la alegría para recuperar la sensación de control, ¿no? Es lo que la gente está buscando en este momento. Entonces, esto se vuelve una oportunidad, ¿no? Porque estas nuevas decisiones, un poco lo que comentaba Jackie, que ahorita están más mindful, están mucho más racionales, van a volverse mindless pronto. Y es acá donde se abre una oportunidad para todos ustedes, ¿no? Como gestores de marcas o de servicios, ¿no? ¿Cómo introducimos nuestra marca a este proceso nuevamente? Porque ya habíamos estado presentes en este espectro, este campo de batalla donde logramos un nivel de consideración importante, por eso es que seguramente estábamos más presentes en los procesos mindless, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el caso de las compras de abarrotes en el supermercado, una acción mindless era, necesito hacer las compras, voy al super, ¿no? No lo pensabas, tenías una rutina, no era un proceso de decisión consciente que tenías que tomar. Hoy día eso ya cambió, ya no es mindless, ahora la piensas y dices, tal vez sea mejor cuidarme y pedir delivery. Entonces ya hay un componente racional. Y acá es donde están jugando otras marcas y cómo hacemos para nuevamente volver a estar en un proceso más inconsciente, más presente en el top of mind o en la consideración de las personas, ahora que estas acciones mindful poco a poco se vuelvan mindless también, ¿no? Sabemos que el e-commerce, por ejemplo, era un tema que todavía tenía una gran oportunidad de crecer, sobre todo en temas de supermercados. Entonces, esto que probablemente se vuelva en el corto plazo una acción más mindless, ¿cómo metemos a nuestras marcas ahí? Esa es como que la gran oportunidad que se abre ahorita. ¿Y qué hemos encontrado en nuestro mercado? Voy a darles un par de ejemplos que lo estamos sacando del mercado negro. Es como un par de marcas han aprovechado esta mirada, este cambio en el contexto, que es también lo que Jackie nos contaba,
para comunicar o tomar acciones relevantes, ¿no? Porque creo que esa es la clave, cómo soy relevante ahorita como marca. Por ejemplo, tenemos el caso del BCP, que lanzó esta campaña Tu casa, tu BCP, ¿no? Y cómo migró de un proceso mindless a un no más mindful en el mercado financiero, ¿no? Antes era necesito hacer una operación y ustedes saben que más allá de que ustedes, los que están ahorita conectados, probablemente sean más digitales, una gran cantidad de usuarios del sistema financiero pues todavía asistía presencialmente a las agencias. Entonces, necesito hacer una operación, se convertía automáticamente en voy a la agencia. Eso era mindless. Ahora, ¿cómo lo es una acción más mindful, no? Si tengo una laptop, tengo un celular, tengo una agencia. Entonces, la gente dice, bueno, ¿qué tal si me cuido, no salgo, cuido a los míos? Y sí, pues aprovecho ese nuevo contexto para meterle un poco de cabeza a esta acción y tomo una decisión distinta, en este caso, cómo accedo a mis operaciones o a mis trámites sin tener que ir a una agencia. Esto probablemente se vuelva ahora una acción mindless y cómo hacemos para que las marcas, en este caso BCP, cojan un rol protagónico en esta nueva digitalización. O tenemos otro caso muy reciente, Chelatón de la Unión, ¿no? Igual, ¿no? Ese proceso de fiestas, de regalos, de unión, de estar con nuestros seres queridos, cómo pasamos de un proceso mindless a un mindful, ¿no? Por ejemplo, antes era para estar juntos, visito a mis familiares y amigos, ¿no? No lo pensabas mucho, era como que la acción, visito. A una acción más mindful, que es, puedo sentir conexión y unión con los míos a través de ese tipo de detalles también. Entonces, generas un proceso de pensamiento nuevo y esta es una marca, es una empresa con varias marcas que ya han estado en el territorio de la unión, de la amistad, que han aprovechado ese entendimiento de la necesidad de sus usuarios para ser relevantes en este momento, ¿no? Y Jackie también nos contaba que había como que este proceso de cambio, ¿no? Y cómo era importante, y desde Ipsos, ese es nuestro framework para poder entender cómo anticiparnos a las tendencias, sobre todo fijándonos en las señales, ¿no? Que son expresiones locales de cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para estar muy atentos en este momento clave en que la gente está migrando de una conducta mucho más mindless a una mindful para darnos cuenta en qué momento tengo que estar yo como marca, ¿no? Y para eso seguramente muchos de ustedes tienen programas de empatía, hay varias empresas que lo tienen durante muchos años, ¿no? Pero esta es una empatía o una capacidad que ustedes han ganado como organizaciones y como empresas para empatizar en un mundo que ahora es distinto. Entonces, probablemente sea relevante volver a pensar en programas para reentrenarnos en esta nueva forma de adquirir empatía. Puede ser una acción relevante que ustedes como decisoras o decisores de marcas o de servicios o de productos puedan hacer, ¿no? ¿Cómo me reentreno hoy día para detectar esas señales, esas oportunidades para volver a ser relevante en ese nuevo contexto, ¿no? Donde hay esta migración de un pensamiento más racional, ¿no? Porque pronto se va a convertir en uno más espontáneo. Entonces, en concretito, ¿qué significa pasar de mindless a un pensamiento más mindful? Mindless, ¿qué significa? ¿No? Comportamientos automáticos, prisa e impulsividad. Somos guiados por lo que esperamos de experiencias previas. Y experiencias previas en ese nuevo contexto de cambio hay que formarlas, se están generando hoy. Damos las cosas por sentado, se basan en el status quo, vamos contra la corriente, ¿no? Enfocados en lo externo, en los estímulos. No hay mucho de reflexión, sino es más los estímulos los que me mueven. Y basados en atajos y en patrones, ¿no? Porque es natural que nuestros cerebros lo que busquen siempre atajos mentales todo el tiempo para no pensar mucho, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Como no pensamos mucho y rápidamente solucionamos problemas. A un proceso más mindful, que es repensar las reglas y los rituales, redefinimos el significado de lo que realmente es nuevo, somos más introspectivos y reflexivos. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar más al momento de tomar una decisión, antes de repente no hacíamos tanta evaluación, ese proceso va a ser relevante, cómo gano la batalla ahí, por ejemplo, está lleno de decisiones nuevas, ¿no? Y elecciones, cómo comprar, cuánto gastar, en ese contexto de Navidad, qué regalar y a quién, ¿no? Mucha más atención al momento de elegir. Y otro ejemplo de Navidad, por ejemplo, es un poco lo que estábamos hablando antes, los regalos podrían reemplazar la presencia física, ¿no? Cómo le doy a entender a esa persona que me importa, cómo me conecto con los míos, ya no yendo físicamente a sus casas o haciendo reuniones presenciales, sino a través de estos detalles, ¿no? Como lo que vimos ahora de Bacus, por ejemplo.
Entonces, ya como cierre, ¿cómo logramos que nuestras marcas acompañen este proceso? ¿No? Y eso es importante porque las marcas, ustedes ahora tienen una gran oportunidad para conectarse e interactuar con las personas en ese proceso consciente de toma de decisiones. Entonces se abre una nueva ventana para volver a estar ahí, ¿no? Para volver a estar en la consideración. Y las personas somos adaptables y resistentes, ¿no? Buscamos nuevas formas de lidiar con nuestra realidad cambiante. Entonces, eso quiere decir que si estamos buscando nuevas formas de liderar, estamos buscando nuevas alternativas también, como si soy líder de ese mercado, cómo mantengo ese espacio, y si soy alguien que quiero retar el liderazgo de una marca, pues cómo aprovecho para entrar. Y esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? Donde hay tensión, hay oportunidad. Hoy día, como hemos visto, hay tensión. La gente está tensa, está muy presente el tema de seguridad y de control, entonces es una oportunidad para poder entrar. Y cómo acompañar para paliar ese dolor que provoca el contexto cambiante, vamos a dejarlos con algunas ideas y acciones concretas que ustedes podrían hacer. Primero, como ya hemos dicho, ¿no? Mantengámonos cerca del contexto cambiante, ¿no? No confiemos en los hábitos del pasado, comprendamos cómo ha ido cambiando nuestra categoría, ¿no? Entonces, esto, a lo largo de toda esta serie de talks, hemos dicho que esto está en cambio constante, ¿no? No hay un pre y post-COVID, hay un cambio constante y tenemos que estar cerca todo el tiempo. Identifiquemos lo que realmente resuena en las personas, ¿no? Sus motivaciones más profundas. No nos quedemos en el comportamiento o en la descripción del comportamiento, vayamos a entender qué está detrás de esta decisión o esta conducta, ¿no? A partir de las motivaciones. Actuemos y comuniquemos para ganar en esta etapa de consideración, porque nuevamente se ha abierto ese campo de batalla en categorías o espacios donde seguramente ya dábamos por sentado que estábamos ahí presentes, ¿no? Reforcemos lo positivo. Pasar a un consumidor más consciente también significa actuar más, ¿no? Entonces, esas acciones que ya sentíamos que no valía la pena hacer porque ya estábamos bastante metidos en la consideración de las personas, pues repensémoslas porque es una nueva oportunidad para volver a tomar acción y a estar ahí, ¿no? Atención de verdad, ¿no? La tranquilidad y la seguridad continúan siendo las necesidades más importantes de los consumidores peruanos en estos más de 10 meses de crisis, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta cada vez que vayamos a decidir algo, que la seguridad y tranquilidad es algo que todavía está siendo muy valorado el día de hoy, porque como Charo también nos contaba temprano, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? Hay mucha información, todo el mundo está hablando de segundas olas o no, etcétera. Entonces, todavía existe la incertidumbre y la solución para la incertidumbre es: quiero tranquilidad, quiero seguridad, dámela, y si me la puedes dar, tú como marca o como experiencia, probablemente quiera estar más cerca de ti también, ¿no? Y finalmente, ayudemos a liberar tensión detrás de las decisiones conscientes, ¿no? Lo que eventualmente conducirá a comportamientos inconscientes. Entonces, si hoy día, en este contexto, en esta tensión, soy relevante aliviando ese dolor, cuando ese proceso se vuelva más mindless, voy a volver a estar en ese rol que probablemente estaba antes, ¿no? Entonces, estas son como que las 5 ideas finales con las que queremos dejar, después de todo lo que hemos escuchado de Charito y de Jackie. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Tenemos algunas preguntas ya, Juanga. Te adelanto a ver algunas. La primera es, pensando que estamos en este momento de cambio tan disruptivo, ¿cómo podríamos como marcas adelantarnos a detectar esas señales de cambio que se están dando de lo mindful a lo mindless? Claro, para adelantarnos es un poco esta mirada que veíamos sobre las señales y las tendencias. Probablemente lo que podemos hacer es buscar en mercados donde algunos de estos cambios ya se hayan dado, donde ya haya habido esa transición de un proceso más mindful a uno más mindless, entender qué pasó. No tenemos que inventar la pólvora porque finalmente estamos hablando de motivaciones humanas, de categorías en las que jugamos hoy día acá en nuestro mercado local que probablemente sean muy parecidas en algunos otros mercados fuera. Entonces, una forma es para adelantarte localmente, es tener una mirada puesta en lo que está pasando en otros mercados, entender cuál es la tendencia que se está gatillando, voltear localmente, buscar esas señales y decir, ah, mira, acá parece que está pasando esto en tal país, que es un país mira, comparable con el nuestro, ya sucedió, entonces puedo aprender de eso, ¿no? Y para eso la idea es apalancarse, pues, de la red de
de investigadores, ¿no? que ya existen en otros mercados, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien que Ipsos tiene una red de más de 80 países donde constantemente estamos compartiendo información sobre lo que pasa en otros contextos que nos permiten también adelantarnos a esos cambios, ¿no? Esa es una forma en la que se podría hacer. Claro, hay cosas como el e-commerce, la banca digital, que más o menos ha pasado antes fuera y luego hemos empezado a notar también acá, ¿no? Sí. Siempre con algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de e-commerce hemos tenido al principio muchas experiencias negativas que pueden haber influido en ese paso a lo mindless, ¿no? Porque creo que las primeras experiencias no reforzaron mucho esta prueba. Tal cual. A ver, otra pregunta dice, ¿en qué categorías son más frecuentes las decisiones automáticas o inconscientes y en cuáles las decisiones son más conscientes? Bueno, lo que normalmente pasaba, hay, por ejemplo, una variable que normalmente ayuda a explicar eso, ¿no? El nivel de inversión, ¿no? Categorías donde el nivel de inversión es muy bajo, entonces probablemente sea mucho más inconsciente la forma en la que decida, ¿no? Consumo masivo, snacks, ¿no? Categorías en las que el nivel de inversión es mucho mayor, comprarse una casa, comprarse un carro, adquirir algún tipo de servicio con un contrato de largo plazo, entonces ahí donde probablemente tenía un componente mucho más racional, ¿no? Que no quiere decir, como les contaba antes, que también había componente irracional en ambos sitios, ¿no? Lo que está pasando ahora es que esas categorías que dábamos por sentado que eran más irracionales, están dejando de serlo y hay un componente racional importante que debemos tomar en cuenta, por lo tanto, la consideración de opciones se está ampliando y, como les comentaba, si eran líderes ahí, es momento de que piensen en cómo mantengo esa posición y si no, pues esa es la gran oportunidad para volver a estar en ese set de consideración, ¿no? Entonces, ahorita hay una disrupción en todas las categorías, pero sobre todo las que más nos podría llamar la atención son esas, ¿no? Las categorías más de impulso, que hoy día también tienen un comportamiento más racional. Sí, inclusive esta clasificación de como que de impulso y más racional se ha movido totalmente, ¿no? A veces categorías, digamos, muy de consumo masivo que se compraban normalmente automáticamente, ahora ante esta, digamos, interrupción, este cambio, hace que la gente se vuelva más racional también en su decisión, ¿no? Y al revés también, de repente, cosas que antes eran de mucho más racionales, ahora por necesidad se vuelven ya, uno no las piensa mucho. Entonces, sí estamos en un contexto que están cambiando muchísimo las cosas y ahí tenemos que estar alertas a leer estas señales para reaccionar rápido, ¿no? Acá también reaccionar rápido es importante, creo, en este contexto de tanto cambio. El que reacciona primero es el que va a ganar. Sí. Bueno, entonces creo que estamos ya con el tiempo. Si tienen alguna pregunta más, nos hacen llegar por correo y con todo gusto la podemos resolver después, se la podemos contestar. Nuevamente agradecerles su participación en este nuevo webinar. Estamos siempre en este espacio para compartir con ustedes conocimientos recientes, locales, globales. Como ven, ustedes no hemos parado en ningún momento de investigar y seguiremos haciendo. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao.